Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Tengo un par de semanas que no subo video y por eso dije, bueno, como tengo tanto tiempo sin subir video, pues vamos a subirle algo especial a la gente. Entonces hoy no estoy sola. Bienvenidos a Pluma Sabia, soy su hermana Nati, ustedes ya me conocen mucho, bastante. Estoy aquí con un invitado, un hermano, al cual aprecio muchísimo, conozco desde hace mucho tiempo y ha sido una pieza fundamental en mi encuentro con el Señor. Él es mi hermano Ramón Fuentes. Vamos a permitirle que lo salude a ustedes. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. Para mí es un placer y un honor estar participando en este programa de Pluma Sabia, que ha sido de edificación para muchas personas, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces hoy les traemos un tema que es un tema que tanto para mi hermano como para mí es un tema muy importante y de mucha relevancia, porque los dos nos preocupamos mucho por las cosas que estamos viendo actualmente dentro de la iglesia, porque muchas veces pensamos que los problemas y las situaciones contrarias solamente están en el mundo, pero tenemos que hacer conciencia que en nuestras iglesias muchas veces nos encontramos, ustedes saben, mensajes medio erróneos, y hoy queremos hablar sobre los profetas. Es el tema que traemos para el día de hoy, esperando que sea de mucha edificación para ustedes, que traiga claridad a sus vidas y les permita, pues si tienen que hacer algún cambio, pues entonces esto sirva para que ustedes tengan también y reciban un aprendizaje, siempre utilizando como base la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a lo primero, que es la palabra, y vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías, en su capítulo 23, y vamos a comenzar por el versículo 30, que es donde Dios se queja contra ciertos profetas y por las cosas que hacen. Vamos a ver cuáles son. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Vamos a dar gracias por la palabra, Amén. hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, gloria a Dios, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos que seas tú, Dios mío, hablando a cada persona, a cada amigo, Dios mío, a cada inconverso y a cada cristiano, Dios mío, que sea para edificación Gracias, este mensaje, Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando el dominio y el control en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar con esta conversación. Amén. Señores, esto es un conversatorio, no es una entrevista, pues somos dos hermanos conversando sobre un tema que nos interesa, que nos inquieta, ¿verdad? Gloria Y queremos compartirlo con ustedes. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta es una persona que está encargada de traer voz de Dios a la tierra. Anteriormente al profeta se le llamaba vidente, o sea que por esto podemos entender que un vidente es una persona que ve visiones, que Dios le muestra el pasado, presente y futuro. Entonces el profeta es un mensajero de Dios, una persona que está encargada de advertir al pueblo de las cosas, ya sea para que se cuide o de lo que Dios no le agrada. Advertir al pueblo para que se cuide, para que ande rectamente delante de Dios, y también para los inconversos, para atraer las almas al pueblo, gloria a Dios, para añadir a las almas. Ok. Entonces también nosotros vemos que actualmente hay ciertos debates en la iglesia. La iglesia está súper dividida, así como ustedes la ven, y con puntos doctrinales que obviamente, aunque no son tan esenciales, pueden traer ciertos roces entre los hermanos, como la gente que creen en la pretribulación, si vamos a pasar la tribulación o no vamos a pasar la tribulación. La gente de lo que si la tribulación es antes del milenio o después del milenio. Y así hay muchísimo debate en la iglesia. Entonces asimismo también tenemos los continuistas y cesacionistas, que son la gente que dicen que ya los dones cesaron, ya no se necesitan, y la gente que dice que los dones siguen vigentes. Entonces de ahí nace mi pregunta: ¿está vigente el ministerio profético? O sea, ¿Dios levanta profetas en esta época todavía? Existen los profetas todavía.
Hay personas que se agarran de cuando Jesucristo dijo la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero a lo que Jesucristo se está refiriendo es que los profetas que profetizaron la venida de Jesucristo eran hasta Juan. No que los profetas llegarían hasta Juan y de ahí para allá no habrían más profetas, porque si nos damos cuenta, dice la palabra que en una ocasión a Pablo hubo un profeta llamado Agabo que le profetizó. O sea, este profeta vino después de Juan. Entonces, ¿cómo es que los profetas eran hasta Juan si este profeta vino después de Juan y profetizó? Y dice la palabra que era un profeta, no dice que él tenía un don profético, sino que era profeta. Entonces yo creo, conforme a las escrituras, que todavía existen los profetas, porque también dice la palabra que Dios ha puesto evangelistas, profetas, maestros, apóstoles para la edificación de la iglesia. O sea, aquí podemos entender que los profetas seguirían vigentes, gloria a Dios, hasta hoy en día y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque realmente no tiene sentido que si hay 5 ministerios, tú entiendas que 3 ministerios siguen vigentes y los otros ya cesaron. O sea, no tiene razón de ser que todavía haya maestros y pastores, por ejemplo, pero que no, y evangelistas, pero que entonces no hay profetas ni apóstoles. Amén. O sea, que si van así, si están todos, son todos, y si no está Amén. ninguno, pues no son ninguno. Amén. En ese caso. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un profeta? Bueno, una de las primeras características de un profeta es que debe vivir en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, el profeta es el canal que Dios utiliza para traer su voz a la tierra. Y una persona contaminada no puede portar, o sea, Dios puede hablarle, pero que puede llegar el momento en el que también un espíritu inmundo puede utilizarlo porque no está en santidad, puede confundirse. Para dar un mensaje equivocado. Amén. Por eso vemos mucho hoy en día personas que no es que están dando un mensaje falso a propósito, sino que a veces no están llevando una vida ordenada. Entonces esto le abre una brecha al enemigo, un portal, y a través de este portal pueden portar una voz que no viene de parte de Dios. Entonces el verdadero profeta debe de mantenerse en santidad, gloria a Dios, como punto principal. Otra cualidad de un profeta es que debe de estar muerto a la carne, debe de estar muerto a la cosa del mundo, para que este profeta no prostituya el don que Dios le ha dado. ¿Y cómo se muere a la carne? Bueno, a la carne se muere buscando la presencia de Dios, pasando tiempo con Dios, ayunando, orando. Ya se saben los sacrificios, porque cuando tú pasas tiempo con Dios, entonces Dios te habla y Dios te dice lo que le agrada y lo que no le agrada. Si vemos, el profeta Balaam, él no estaba muerto a la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vinieron los siervos del rey y lo consultaron para ir a maldecir al pueblo de Israel. Sí. Y Dios le dijo que no fuera con ellos. Pero dice la palabra que después le envió los príncipes. O sea, cuando él ve los príncipes más elegantes, con regalos, dice, espérate ahora. Pero ya Dios no tiene sombra de variación. Ya Dios le dijo que no, pero él vuelve a consultar a Dios. ¿Por qué? Por la vanidad, por el amor a la cosa del mundo. Entonces, por esta causa, el profeta Balaam se perdió. Porque amó más el dinero. Que es lo mismo que pasó con Jesse, el siervo de Eliseo, que por eso no fue el sucesor de Eliseo. Uno entiende que como él estaba para arriba con Eliseo, él debió ser el sucesor, pero inmediatamente él, por la vanidad también, decidió irse atrás de Naamán y decirle, no, que el Señor mío dijo que sí, que le mande todo aquello que tú dijiste que le iba a dar. Pues inmediatamente ya él perdió esa oportunidad que él tenía e inclusive fue castigado con lepra. Y en esa misma historia de Jesse y Eliseo podemos ver el ejemplo de un hombre carnal y de un hombre espiritual. Sí. Porque Eliseo ni le hizo caso a nada de eso. No, yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque él estaba en el espíritu. Incluso cuando Jesse viene, él le dice, es tiempo de tomar regalo, de tomar vestido, de tomar esto y esto. ¿Por qué? Porque él entendía el tiempo de Dios. El profeta, el que está conectado con el Padre, conoce los tiempos, sabe cuál es el tiempo del proceso y sabe cuál es el proceso de la bendición. Entonces Eliseo entendía que no era el tiempo, porque Naamán venía con una mentalidad que él pensaba como que él era el más importante. Incluso cuando él llega, él dice, wow, pero yo pensaba que cuando yo llegara él iba a salir, iba a poner su mano sobre mí. O sea, él estaba esperando una algarabía, pero que Dios no se mueve como el hombre quiera, Dios se mueve como él quiera. Entonces eso le impactó a Naamán, que Eliseo se quedó tranquilo y le dio la orden para que fuera sanado.
Podemos ver también un ejemplo de una persona que estaba muerta a la carne, era el profeta Daniel. Cuando el dedo escribió en la pared en el tiempo del rey Belsasar, que él mandó a buscar a Daniel, le dijo que si él interpretaba esas letras, le iba a vestir, sí, le iba a poner un cordón de oro. Y él le dijo, no, dale eso a otro, que yo no vine aquí a eso, yo lo que vine fue a interpretar la palabra de Dios. O sea, claro, un profeta verdadero de Dios tiene que estar muerto a la carne para que cuando vengan las ofertas del mundo, él pueda rechazarla y que su alma no se pierda por amor a la cosa del mundo. Porque muchos profetas están profetizando lo que le agrada a la gente, lo que le agrada al mundo, para ganar fama, para ganar el amor del hombre. Y el profeta de Dios no puede estar, no es que el profeta de Dios no va a tener misericordia, eso es otra cosa, sino que el profeta tiene que tener su compromiso principal con Dios para poder cumplir su propósito correctamente. Que esa es otra de las cualidades también del profeta, el tener misericordia y amor. Amén. De eso también vamos a hablar también, que un profeta debe de tener amor y misericordia. ¿Por qué? Por una pausa, todo siervo de Dios. Amén. Especialmente estamos hablando de los profetas, Amén. pero todo siervo de Dios, todo hijo de Dios, todo el que se dice ser cristiano debe tener amor y misericordia. O sea, eso no puede faltar. Amén. Sí, entonces, ¿por qué el profeta debe de tener amor y misericordia? Porque muchas veces yo puedo ser un profeta y Dios me da un mensaje de corrección para una persona. Por ejemplo, el hermano Juan está robando en el trabajo, ve y corrígelo. Si yo no tengo amor, yo puedo ir a corregir a ese hermano de una forma incorrecta. Yo puedo ir a corregir a ese hermano de una forma que no es adecuada, y cuando viene a ver, le hago un daño en lugar de hacerle un bien. Claro. Entonces, otra cosa, ¿por qué debe de tener amor el profeta? Porque muchas veces Dios, por ejemplo, me puede revelar un pecado de un hermano, pero Dios me lo está revelando para que yo corrija a ese hermano, para que ese hermano se aparte de ese camino. Pero a veces el profeta que no tiene amor condena a ese hermano para siempre. Así es. Y cree que ese hermano, porque Dios le reveló que estaba en esa falta, no tiene perdón. No tiene perdón. Y no es así. Dios te lo está revelando, o una para que tú ores por ese hermano, u otra para que tú le des la palabra, para que ese hermano se aparte de ese camino. Entonces, el profeta que no tiene amor y misericordia puede hacer mucho daño, porque no va a hacer su trabajo correctamente, porque el profeta debe de tener un corazón conforme al de Dios para poder perdonar, gloria a Dios. ¿Y cuál otra cualidad también debe tener? Bueno, otra cualidad del profeta es que el profeta, a mi entender, tiene que ser una persona reservada. Sí. Tiene que ser una persona que se mantiene en comunión constante con Dios. No estoy diciendo que el profeta tenga que apartarse del mundo, no tenga que cumplir sus necesidades porque tiene una familia, tiene muchas cosas que hacer, tiene que estudiar, trabajar. Que eso es ahora, porque la mayoría de profetas en la Biblia no tenían familia. Amén. O por lo menos no se menciona. Eran hombres muy solitarios. Amén. Porque lamentablemente en la soledad hay más oportunidad para acercarse a Dios. Entonces muchas veces por eso era que Dios, el trabajo del profeta era trabajar para Dios. Y eso era su vida, desde que era elegido, como Jeremías, hasta que crecía, concluía su vida y ya, ahí terminaba. No era gente que tenía otro trabajo, era simplemente trabajar para Dios, para exhortar, para dar mensajes, para hablar, porque era utilizado para dar el mensaje al pueblo y decirle lo que Dios le necesitaba decir, porque sabemos que ahora tenemos el Espíritu Santo, pero eso después que Jesús vino. En esa época el Espíritu moraba sobre personas específicas que eran los profetas. Amén. Entonces, para continuar con eso, ¿por qué el profeta debe de ser una persona reservada, una persona apartada? Dice la palabra de Dios que cuando el rey mandó a buscar a Eliseo, o Elías, sí, dice la palabra que cuando fueron los guardias a buscarlo con sus 50, dice que él estaba en la cumbre del monte. Entendemos que la cumbre es el lugar más alto de una montaña. El profeta, para ver visiones, para que lo de Dios se le revele a su vida, tiene que estar en las alturas. Porque una persona que está en la orilla no va a poder identificar la profundidad de la cosa que Dios quiere revelarle. Amén. Entonces cuando Elías está allá en las alturas, dice, si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo. O sea, una persona que quiera tener el fuego del Espíritu Santo en su vida, tiene que mantenerse en las alturas, tiene que mantenerse conectado con Dios. Y leemos la palabra en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta
que los profetas hacen su aparición solamente cuando Dios lo mandaba a dar un mensaje. Estas personas siempre estaban conectadas con Dios y aparecían cuando iban a dar una palabra. En momento específico, y era porque Dios le daba la orden. Amén. Ve donde el rey y dile tal cosa, ve donde fulano y dile tal cosa. Y ellos estaban apartados y en ese momento Dios decía, bueno, pues ahora te toca ir a trabajar. Amén. Ve, pero el resto del tiempo era para ellos conectarse con Dios, para vivir en comunión. Entonces, al tener esa conexión tan fuerte por todo ese tiempo que pasaban apartados solamente con Dios, eso era lo que permitía que justamente esa comunicación, que Dios le hablara de manera directa. El profeta debe de tener cuidado para hablar. El profeta no puede hablar a la ligera, y más cuando es una persona que es reconocida ya como profeta. ¿Por qué? En una ocasión dice la palabra que el rey David le dice al profeta Natán, yo quiero construirle casa a Jehová. Y Natán le responde, haz lo que tú quieras, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová Dios está contigo. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que en la noche vino palabra de Jehová al profeta Natán y le dijo, dile a mi siervo David que él no puede construirme casa a mí porque él ha derramado mucha sangre. Que realmente no lo dice ahí en Crónica, Amén, que lo aclara más para adelante. Sí, porque un conjunto. Entonces, dice, dile a él que él no va a construir casa porque él ha derramado mucha sangre, que su hijo me va a edificar casa. Okay. Sí, Salomón. ¿Qué podemos ver aquí? Que Natán era un profeta, pero habló a la ligera. Porque le dijo, oye, haz lo que tú quieras. Él, lo principal que tenía que hacer era primero consultar a Dios para ver si Dios después quería dar una respuesta. Sí. Entonces ahí podemos ver, a veces vemos, por ejemplo, que un profeta dice algo y no se cumple, pero puede darse el caso que fue que habló a la ligera. No es que sea un falso profeta, sino que en ese momento no habló conforme a la voluntad de Dios. Entonces, un profeta puede darte un consejo a veces o puede decirte algo, y como ya tú reconoces que él es un profeta, tú puedes tomarlo como que viene de parte de Dios. Entonces, por eso el profeta tiene que tener cuidado para hablar, porque ya la gente tiene los ojos sobre él como que él es un profeta y pueden entender que todo lo que él habla viene de parte del Padre. Sí, también en ese caso el profeta debe tener el cuidado de decir a la gente, esto te lo estoy diciendo yo. Amén. Esto te lo digo de parte mía como un consejo, porque de acuerdo a tu experiencia tú puedes aconsejar y decirle, esto no te lo está diciendo Dios. Amén. Esto te lo digo yo de parte mía, porque eso hacía Pablo. Pablo, cuando daba las recomendaciones a las iglesias, había momentos que él decía, el Espíritu dice o Dios manda que se haga así, así, así. Pero había momentos que él decía, esto no me lo está diciendo Dios, esto lo estoy diciendo yo como recomendación. Esta es mi recomendación. Entonces, siguiendo con lo de las características, yo entiendo que es esencial para un profeta cuando ya tú sabes, porque ¿cómo una persona sabe que es profeta? Bueno, lo principal es que Dios se lo revela. Que Dios se lo revela. Dios se lo puede decir a través de otros profetas, a través de otros ministros, a través de otro hermano, a través de otro siervo. Y también se lo revela a él, ya sea en sueño, visión, en voz audible, interior. O sea, Dios siempre le va a dar a entender a esa persona que él es un profeta. Pero es necesario que esa persona lo confirme. Cuando otra persona se lo dice, cuando otro profeta se lo dice, que Dios se lo confirme directamente. Casi siempre cuando a uno le dan palabra de Dios, eso ya Dios de alguna manera te lo ha hecho saber a ti, o te lo ha dicho de alguna forma. Entonces, cuando ya una persona sabe que tiene el llamado profético, es esencial que pida discernimiento para que pueda identificar de dónde viene la voz que está escuchando. Porque puede pasar, como tú decías, que venga un espíritu de confusión por alguna puertecita que se abrió sin tú darte cuenta y ese espíritu te ponga a dar un mensaje equivocado, tanto para una persona individual como para un pueblo. Amén. Entonces, eso me acuerda la historia que está en Primera de Reyes, en Primera de Reyes 13, que es la del profeta joven y el profeta viejo. La historia no se llama así, habla sobre un profeta que fue donde un rey a dar un mensaje, pero nosotros lo conocemos así porque ahí sucedió algo muy particular, y es que el profeta viejo aparentemente tenía envidia del profeta joven, y entonces le dio un mensaje haciéndole creer que era de parte de Dios. Y le dijo, mira, porque Dios le había dicho, tú vas y vas a dar ese mensaje y te vas. No te va a parar, no va a hacer nada. Y el tipo le dijo, no, pero Dios me dijo que no, que viniera, que comiera, que no sé cuánto. Y al final el profeta joven terminó muerto. Amén. Entonces ahí vemos lo esencial de que el profeta tenga discernimiento y pueda escuchar la voz de Dios. Amén. Con relación a esa historia también, yo estaba estudiando esa palabra y me di cuenta que uno de los errores del profeta joven fue que él habló demasiado.
Cuando el rey le dice, después que él hace el milagro, lo del brazo y todo, el rey le dice, ven, vamos para mi casa que yo te voy a dar de comer. Él le dice, no, yo no puedo ir a tu casa porque Dios me dijo que no coman aquí y no vuelva por el mismo camino. O sea, Dios te lo dijo a ti eso, pero no es que tú tienes que divulgarlo. No. A veces hay cosas que Dios no las da a nosotros. Es como que yo sea tu amigo. Hay cosas que yo te voy a decir a ti que tú puedas decírsela a todo el mundo. Pero hay cosas que yo te las voy a decir a ti porque tú eres mi amiga y yo te tengo confianza. Eso va a quedar entre nosotros dos. Claro. Entonces, a veces hay cosas que tú no puedes hablarla porque el mismo enemigo puede usar eso para destruirte. Sí. Él estaba hablando demasiado. Entonces, después que se lo dice al rey, se lo dice también al anciano. No. Al anciano. Es que Dios me dijo que no coma aquí. Entonces, el anciano dice, es por aquí. En lugar de decirle, no, yo me voy. Sí, porque tú no tienes que explicarle. Exacto, no, yo me voy. Porque una cosa es el mensaje que Dios te da para que tú transmitas y otra cosa son las indicaciones que Dios te da a ti. Ahora, ya cuando Dios te dice, dile, ya ahí es diferente. Pero las cosas que son, que Dios te da como parámetro, como obediencia de tu vida personal, a menos que Dios no te mande a decirlo, tú no tienes que estarlo hablando. Amén. Entonces, para terminar, cuando el anciano ve que él le dice, no, que Dios me dijo que no coma aquí, entonces el anciano dice, pero aquí ella. Ajá. Dios me dijo a mí, me mandó un ángel. Y ese ángel me dijo que te traiga a mi casa y que te dé de comer. Ya ahí murió el profeta. ¿Por qué? Porque por lo mismo que él habló, por eso mismo lo agarró el anciano y lo engañó. Entonces eso nos da como enseñanza a nosotros que hay cosas que nosotros no podemos decirle aunque Dios nos las revele. Y con relación a lo que tú decías, hay cosas también que Dios tiene que confirmarlo a nosotros. Una vez yo hablaba con un joven y él me decía, no, porque hay profetas que están profetizando y no se cumplen esas cosas. Entonces él me decía, él quería como no justificar, sino que él había escuchado a otra persona diciendo que a veces Dios te manda a decir una palabra a ti, ¿verdad? Pero después dice que Dios cambia y que no cumple esa palabra. O sea, Dios puede cambiar. La modifica. Sí, Dios puede cambiar, pero en el único caso que Dios cambia es si esa persona se arrepiente. Si, por ejemplo, es una palabra de juicio. Como con Nínive. Sí, pero yo no voy de acuerdo que Dios le diga a un profeta, por ejemplo, la gasolina va a bajar de precio. Eso nadie tiene que arrepentirse de eso. Mucha gente quisiera escuchar esa profecía ahora mismo. Entonces, por ejemplo, después de que no se cumple la profecía y de que no, que fue que Dios cambió. No es eso. Cuando Dios va a cambiar, Él se lo dice al mismo profeta. Porque, o sea, si Dios te dice a ti, Él no te va a poner en vergüenza. Exacto. Porque Dios no nos llamó a nosotros para avergonzarnos. Y el nombre de Dios queda en vergüenza también, porque tú estás hablando el nombre de Él. Claro, entonces Dios no quiere avergonzarnos a nosotros. Si Dios me manda a mí a decir una palabra, si Él va a cambiar esa palabra, Él me lo dice a mí mismo, porque a Jonás le dijo, le explicó que Él iba a perdonar a esa gente. Porque se arrepintieron. Se arrepintieron. Entonces, cuando Dios cambia de posición, Él se lo revela a la misma persona. Entonces, digo esto porque Dios no iba a cambiar así esa palabra que le dijo al profeta joven, que no comiera. Dios no iba a cambiar así. Si Dios iba a cambiar de posición, Dios se lo decía al mismo, mira, sí, mi hijo come por esto y esto y esto. Exacto. Pero él nunca le habló al profeta joven. Entonces el profeta joven se llevó de la palabra del profeta viejo. Y muchas veces a nosotros nos están profetizando cosas y no vemos el cumplimiento, tampoco vemos a Dios hablándonos de eso. Y como tú dices, a veces nos profetizan algo y ya nosotros lo tenemos en nuestro interior, que aunque Dios no nos lo haya hablado claramente, pero sentimos que Dios va a hacer eso. Entonces lo recomendable es que si Dios te dijo algo a ti, si Dios te dijo, por ejemplo, tú te vas a mudar para Herrera, y viene otra persona y te dice, varón, Dios me dice que ya tú no te vas a mudar para Herrera. Si esa persona no sabe nada, ahí puede ser más fuerte la palabra, pero ya si esa persona tú se lo comunicaste y viene con eso y Dios no te lo ha hablado a ti, tú tienes que seguir buscando confirmación de Dios hasta que Dios te lo confirme a ti también. Sí, que vamos a aprovechar para decirle a todo el que esté viendo esto, que Dios siempre confirma, siempre, o sea, sin lugar a dudas, de una manera o de otra, Dios siempre confirma. Cuando Dios te manda a decir algo con un profeta, con un hermano que te dé palabra de parte de Dios, va a haber otro que te va a decir eso mismo sin saber nada. O te lo va a confirmar en un sueño, te lo va a confirmar a través de la Biblia, o te lo va a confirmar mientras tú estés orando, pero Dios siempre confirma. Entonces, cuando te digan algo, una palabra de parte de Dios que tú tengas duda, espera la confirmación. Generalmente cuando te lo dicen es algo que ya tú sabes, que ya de alguna manera Dios te lo ha hecho saber, pero si tú no lo sabes, espera la confirmación antes de actuar, porque he escuchado historias, por ejemplo, de personas que un profeta
le ha dicho que tienen que terminar un noviazgo o una relación y realmente eso no ha sido de parte de Dios. Y la gente sin buscar confirmación termina en esa relación y luego entonces tienen una historia así como que trágica, tú sabes, por estarse llevando. Tenemos que tener mucho cuidado con las voces que estamos escuchando. Entonces, cuéntame como lo que tú estás viendo más o menos en cómo se está manejando el ministerio profético en la actualidad. Bueno, al igual que en el pasado, en aquel tiempo hubieron falsos profetas y hubieron verdaderos profetas. En este tiempo también es así. Ahora bien, hay profecías que se dan a veces y no se cumplen. Hay dos casos en ese momento. Está el profeta falso que sabe que él mismo sabe que es un falso profeta, y está el que es un verdadero profeta pero se equivoca. Ahora bien, ¿por qué una persona se equivoca dando profecía, ministrando? A veces hay personas que se están adelantando al tiempo de Dios. Sí. Hay personas a las cuales Dios lo llamó para un ministerio mundial. Hay personas que Dios lo llamó para que puedan grabarlo, puedan expandirlo, ¿me entiendes? Pero hay otras personas que Dios lo llamó para que estén más reservados. Yo conozco personas que Dios la usa de una manera extraordinaria y no tienen ni siquiera un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ese fue el diseño que Dios determinó para ellos. Incluso en la Biblia vemos personas, profetas que aparecían y ni el nombre dice. Incluso el mismo profeta joven no dice el nombre. O sea, porque Dios levanta a diferentes hombres en la tierra para llevar una tarea diferente. Entonces, lo principal es que tú tienes que saber cuál es tu rol en la tierra. Pero eso tú lo vas a descubrir en la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas personas se equivocan en la profecía? Porque se adelantan al tiempo de Dios. Dice la palabra que Juan el Bautista crecía y se fortalecía hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, Juan se preparó en el desierto. Estaba pasando tiempo con Dios. Estaba escuchando la voz de Dios. Entonces, en ese entrenamiento, Dios a mí me ha entrenado. Yo sé cuando me habla un espíritu que quiere engañarme y sé cuando es la voz de Dios. Porque antes yo pensaba que los demonios hablaban en el... No, los demonios hablan normal. Normalito. Pero Dios me ha dado un entrenamiento. ¿Para qué? Para que en el futuro yo no me equivoque dando falsa profecía. Para que en un momento, cuando un demonio quiera confundirme, yo no caiga en esa trampa. Entonces, en ese proceso de entrenamiento, Dios te va a ayudar a discernir entre la voz de Dios y entre la voz del enemigo. En ese proceso, Dios te va a madurar. Dios te va a fortalecer, Dios te va a desarrollar, Dios te va a capacitar, Dios te va a entregar todo lo que tú necesitas para poder llevar a cabo esa misión que Él ha puesto en ti. Pero cuando una persona quiere adelantarse al tiempo de Dios, eso trae problemas. ¿Tú te refieres a iniciar el ministerio antes del amén, tiempo que Dios determinó? Amén. Y también me refiero a buscar lo que Dios no te ha llamado. Eso es otra cosa. Porque podría ser que Dios, para que tú continúes, podría ser que Dios me llamó a mí, no sé, para llevarle palabra a los hermanos, profetizarle hasta los mismos impíos en el barrio, llevarle una palabra para que cambien de vida. Y yo lo que estoy buscando, que me graben. No es que estoy diciendo que graben a la persona sea malo, sino que no a todo el mundo Dios lo llamó a eso. Yo tenía mucho tiempo sin subir video a mi Facebook. Y los otros días Dios me dijo, sube video, predica la palabra. Y yo subí varios videos, ya me detuve, pero subí varios videos porque Dios me lo dijo. Entonces, para que una persona pueda tener éxito, no solamente en lo profético, porque lo decimos en lo profético, porque de ese tema que estamos hablando, pero en todas las áreas, en el cristiano, el punto fundamental es que tiene que buscar la dirección de Dios. Tiene que saber para qué Dios lo llamó, cuál es su rol aquí en la tierra. El éxito de Jesucristo dependió de que Él sabía para qué estaba aquí en la tierra. Sí. Cuando Él leyó la palabra en el libro de Isaías, dice que Dios me ha ungido para llevar buenas nuevas, para darle vista a los ciegos. O sea, Jesucristo sabía para qué estaba aquí en la tierra. Y en una ocasión Él estaba orando muy de mañana y dice la palabra que vinieron la multitud a buscarlo. Y los discípulos fueron a, maestro, te buscan. Y dice, vamos a las otras regiones de alrededor, porque para esto me ha mandado el Padre. O sea, para esto yo vine, para predicar la palabra. Exacto. Si Él no sabía en ese momento para qué Él nació, Él se quedaba con esa gente ahí y duraba muchísimo tiempo. Pero Jesucristo sabía cuál era su rol aquí en la tierra. Entonces, cuando yo sé cuál es mi tarea aquí en la tierra, yo voy a caminar con éxito, porque puede ser que Dios me llame como evangelista, pero cuando viene a ver, yo estoy buscando en los profetas, y no es que yo no pueda fluir en esa área, sino
que lo fundamental en mi vida tiene que ser el evangelista, porque ese fue el ministerio que Dios me entregó. Dios puede darme un don de profeta, pero eso es que yo lo voy a usar una herramienta para ganar alma, pero el fuerte mío es el evangelista. Entonces, para que una persona pueda tener éxito en la vida, tiene que saber cuál es su rol en la tierra, a qué fue que Dios lo llamó. Entonces vamos a aprovechar de una vez para aclarar la diferencia entre el ministerio y el don profético. Amén. Bueno, el ministerio profético es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de a mí mismo. Dios me llamó como evangelista. Pero, por ejemplo, a ti y a tu esposo, de vez en cuando, Dios me revela la natividad. Mira, Dios me dice que ustedes están pasando tal y tal situación. Eso es el don. Amén. Tú me dices, sí, eso es así. Pero, ¿qué pasa? Eso es el don. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta cuándo es un don y cuándo es un ministerio? Una de las formas que uno puede darse cuenta es que el profeta, Dios lo usa dando muchas palabras. Yo puedo darte una palabra o dos o tres, pero el profeta que es de oficio, el profeta que es el ministerio, a veces comienza a darte palabras. Por ejemplo, Dios le dice, ve di la natividad que no compre agua en tal lugar. Y después cuando viene esa palabra, entonces el mismo Dios lo agarra y comienza y te sigue dando muchas palabras, muchas palabras. Eso yo me he dado cuenta que tiene el profeta, lo he visto el ministerio. Entonces el don es como una herramienta, o sea, Dios te va a revelar, tú vas a profetizar todo, pero no es lo mismo que el ministerio, porque ya el ministerio es como que, por ejemplo, yo tengo una heladería y en esa heladería yo también vendo galletica, pero el fuerte de ahí es lo helado, no la galletica. La galletica yo la estoy vendiendo. Complemento. Amén. ¿Qué sucede con la gente que solamente profetizan palabras buenas, palabras favorables? O sea, que nunca, aparentemente nunca el Señor le dice nada de corrección. Bueno, en realidad eso va en relación con lo que tocamos anteriormente al principio, que decíamos que el profeta debe de ser una persona que esté muerta a la carne, una persona que no ame las cosas del mundo, porque a veces el amor a las cosas del mundo te intimida a que tú des la palabra verdadera de Dios. Porque, por ejemplo, en mi mismo caso, a veces Dios me ha dado palabras fuertes para personas y yo digo, wow, Dios mío, ¿cómo yo le voy a entrar a esa persona con eso? Pero el temor de Jehová me impulsa a darle esa palabra a esa persona. O sea, porque no se da el caso que sea por ser complaciente con la persona, amén, con el otro. También, para no caerle mal a la gente. Exacto. Una vez yo vi un joven que estaba dando una conferencia, él no era cristiano, era en el trabajo. Él estaba dando una conferencia, era como de hacer cuento y eso. Y yo veía que la gente le levantaban la mano y varias personas dieron opiniones diferentes. Y él decía, estoy de acuerdo. Y yo decía, este no tiene problema con nadie. Porque con todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, a veces el profeta no puede estar de acuerdo con todo el mundo. Porque es que Dios no está de acuerdo con todo el mundo. Exactamente. Dios está de acuerdo con lo correcto. Entonces, el temor al que dirá la gente, me van a criticar, qué va a pensar este de mí si yo le digo tal cosa, puede hacer que una persona solamente dé palabra positiva. El profeta está para eso, para dar palabras de aliento, pero no solamente palabras de aliento, porque si tú no me corriges a mí, ¿cómo yo me voy a salvar? Exacto. Si dice la misma palabra que Dios al hijo que ama corrige, al que Dios ama lo corrige. Entonces sí, solamente Dios te va a bendecir una llave, un apartamento, y nunca te profetizan, mira, tienes que enderezarte, mi hermano, mira, Dios me revela que tú estás hablando mentira, haciendo tal cosa. Dios me revela esto, tienes que dejarlo. Entonces, si el profeta no corrige, puede, porque a veces también se da el caso de que Dios se lo revela, es otra cosa también, que a veces Dios se lo revela y ellos no lo dicen, solamente dicen la palabra buena. Exacto, la palabra porque también se da ese caso. Amén. Entonces, porque muchas veces, muchas veces yo siento con lo que dicen tanta cosa positiva que no estoy tan segura que sea Dios que le esté diciendo amén. Eso. Porque he visto casos de personas que le han profetizado cosas así como muy positivas, qué sé yo, cambio de trabajo y cosas así, que no se cumplen. No se dan. ¿Entiendes? Entonces es como para en el momento emocionar a la persona y que la persona tenga como una empatía con el profeta, porque aquel profeta no se puede olvidar que a quien él está representando es a Dios, y que todo lo que él tiene que hacer y decir es para que la persona ponga sus ojos en Dios y no en el profeta. Amén. Entonces muchos profetas, lamentablemente, yo no sé si por error o porque son falsos profetas o por qué, pero buscan como cuidar su imagen, ellos quedar bien. Entonces muchas veces hacen estas cosas de decirle toda esta cosa positiva a la gente, y es más para que la persona como que lo recuerde así como con esa cosa positiva, y puede también traer a la persona que la persona comience a caminar sobre esa palabra falsa.
que la persona comienza a llevar su vida como, bueno, yo voy a En el dejar de buscar poniendo su trabajo, esperanza. ajá, yo voy a dejar de buscar trabajo porque a mí me profetizaron que Dios me va a llevar para afuera, yo voy a viajar, entonces yo no voy a buscar más trabajo porque yo voy a quedarme aquí para mi viaje y pasan años y años y el viaje nunca llega. Yo pienso también con relación a lo que tú dices, que el profeta tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que amar también al prójimo como a nosotros mismos, pero a Dios Pero a sobre Dios todas primero. las cosas. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermano y cuando Dios me da una palabra de corrección para él, yo tengo que dársela. Por amor. Porque ese hermano puede perderse por mi Exacto. culpa. Entonces, si vemos la vida del profeta Juan el Bautista, él corrigió al rey. Ujú. Pero para una persona corregir al rey... Y perdió su vida por eso. Entonces, yo les recomiendo a todo aquel que le quiera pedir a todo aquel que le esté pidiendo a Dios que lo use en profecía, tiene que hacer una oración fundamental en su vida. Todo aquel que le esté pidiendo a Dios que lo use en profecía, tiene que pedirle a Dios que le dé valentía para estar dispuesto a dar la palabra que Dios le va a dar. Porque Dios solamente no te va a profetizar, a mostrar cosas buenas de la persona. Llegará momentos en los cuales Dios te va a mandar a corregir a la persona. Llegará momentos en los cuales Dios te va a dar palabra dura, palabra fuerte. Y si tú no tienes valentía para dar esa palabra, si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, tú te puedes reservar esa palabra. Y si ese hermano se pierde por culpa tuya, si ese hermano sigue en ese camino y tú tienes esa palabra de corrección para él, entonces esa sangre corre sobre tu cabeza. Entonces, todo aquel que le esté pidiendo un ministerio profético a Dios tiene que pedirle que le dé valentía para poder llevar palabra, que le dé el valor para poder soportar la persecución. Porque Juan el Bautista, muchas personas quisieran ser como Juan el Bautista, pero Juan el Bautista perdió la cabeza. Muchas personas quisieran ser como Pablo, pero no todos quisieran padecer lo que padeció Pablo. Todas las veces que estuvo en la cárcel y su muerte, como quiera, que fue Amén. también una muerte de sacrificio. Jesús, por ejemplo, acusaba a los fariseos y le decía que ellos eran hijos de los que mataban a los profetas. Es decir, que la mayoría de profetas murieron por la causa Amén. de ese profeta, de la palabra. ¿Tú crees que actualmente los profetas están dispuestos a dar su vida? Bueno, es como te decía anteriormente, es como en aquel tiempo. Hay Hay falsos y profetas que están verdaderos. dispuestos a dar Sí, su vida, sí, pero porque hay otros que... Hay profetas en este tiempo que están dispuestos a lo que sea, están dispuestos a que lo maten. ¿Por qué? Porque hay gente todavía que ama a Dios con toda su fuerza. Entonces, en este tiempo yo creo que hay personas que están dispuestas a perder su vida por Dios, por la palabra de Dios. Todavía hay personas que aman a Dios y todavía hay personas que tienen intimidad con el Padre. Aunque estemos viendo mucha contaminación, aunque estemos viendo que se están moviendo muchas cosas extrañas, pero hay gente que está pasando tiempo en el secreto con Dios. Y todo aquel que pasa tiempo con Dios tiene valentía, porque los discípulos andaban corriendo. Cuando Jesucristo murió, ellos estaban trancados. Dice que ellos tenían miedo y Jesús vino sin abrir la puerta y se apareció a ellos y le dijo: tengan paz. Pero ¿qué pasa? Más adelante, cuando son llenos del Espíritu Santo, están dispuestos a que lo maten. Miren, no prediquen esa palabra. No, es que nosotros tenemos que... no podemos callar lo que Dios nos ha dado. O sea, una persona va a estar dispuesto a que lo maten, va a estar dispuesto a padecer por el Evangelio cuando tenga la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te da la valentía para enfrentar lo que se levanta en contra. Una persona que no tiene la presencia de Dios en su vida puede flaquear, puede salir corriendo en cualquier prueba, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te da la valentía para seguir al frente. Y si tú tienes que perder tu vida por amor a Dios, la pierdes sin importar nada. También el Espíritu Santo hace el trabajo de traer a tu mente todos esos versículos que te garantizan que aunque te maten, tú tienes segura la vida eterna. Amén. ¿Entiendes? Entonces, esa espada, que es la espada de nosotros, que es la palabra de Dios, es la que te permite tú enfrentarte con valentía al mundo de las tinieblas, sabiendo que hay garantía, tanto de que tú tienes la potestad para enfrentarte a ellos, de que ya tú como quieras ganarte, aunque te mueras, porque Jesús ya venció en la cruz, y también de que tú vas a tener una recompensa, un galardón en el cielo. Entonces nosotros tenemos que tener siempre pendiente que nosotros trabajamos es por los tesoros del cielo, que aquí no hay que acumular ni hacer ese tesoro, ni enfocarse en las cosas de este mundo. Y antes de concluir, porque yo creo que ya lo hemos abarcado casi todos los temas, antes de concluir, aclarar que nuestro llamado, nuestro ministerio es por diseño. Es decir, Dios deposita en nosotros, desde que nacemos, desde antes de nacer, deposita en nosotros unos dones y unas cualidades que van a ir de la mano con el trabajo que Él nos va a asignar. Es decir,
que hay que tener mucho cuidado con entrar en un ministerio equivocado, que Dios no ha determinado para ti. Por eso es el tema de buscar mucho la intimidad, de buscar de Dios y de pedir confirmación a Dios. Si una persona te dice no, que tú tienes un llamado pastoral, que ahora casi todo el mundo tiene llamado pastoral, que sea Dios confirmándote que eso es así, y tú pensar también en todas las responsabilidades que eso implica, porque la vida del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor no es fácil. O sea, hay personas que simplemente son siervos y se mantienen su vida entera así como que en la iglesia, y la vida del cristiano en general es sacrificada, pero ya de aquel que tiene un ministerio a su cargo es una vida difícil, de mucho sacrificio, de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de mucho llanto, de mucho que te humillen, que te avergüencen. Pasan muchísimas cosas que son parte también de tu formación, para que llegues a ese nivel que Dios te quiere llevar, para que entonces puedas hacer el trabajo óptimo que Dios necesita que tú hagas de acuerdo al diseño que Él haya determinado para ti. Entonces, mi hermano, si quiere decir algunas palabras finales. Con relación a lo que estuvimos diciendo ahorita, pero se me olvidó tocar ese punto. Está bien. El Espíritu Santo me lo trae ahora. Las personas siempre tienen que buscar confirmación de Dios. Y un consejo para las personas que les gusta que Dios lo use en profecía: tienen que buscar confirmación aun cuando se sientan seguros de la palabra y aun cuando no se sientan, porque en una ocasión yo estaba orando por un varón de mi iglesia, un profeta, y de repente mientras estoy orando por él, Dios me muestra un galón de aceite lleno. Tú sabes que el aceite simboliza presencia, unción. Sí. Digo yo, wow, el varón está lleno de Dios. Wow, déjame tirarle un mensaje del varón. Dios me muestra que tú estás lleno, pero de repente me detengo y digo, espérate, no te apresures. Ajá. Tranquilo. Y vuelvo a orar y le digo, Dios mío, ¿qué significa esto? Cuando sigo orando me dice Dios que es la madre de él que está cocinando con mucho aceite. Cuando se lo digo, me dice él, efectivamente así es. Wow. Ella le estaba echando demasiado aceite a la comida. Yo no quería que ella siguiera haciendo eso porque le podía hacer daño. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo me iba a equivocar si yo no me detenía y le preguntaba a Dios qué era lo que estaba pasando con eso. Entonces, a veces, un consejo que no podemos apresurarnos para dar la profecía, porque tenemos que buscar confirmación, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil en el cual hay espíritu de error, espíritu de confusión, que están atacando a las personas. ¿Para qué? Para avergonzar al evangelio, para avergonzar a los profetas. Yo, si tú te has fijado que hay muchísima gente que profetizan, viene una inundación, viene un terremoto y no ocurre. Ajá. Pero no es que él es un falso profeta. Lo que pasa es que se adelantan. Amén, se adelantó y no le pidió confirmación a Dios sobre esa palabra, entonces se confundió. No es que un falso profeta, sino que se confundió. Entonces eso lo vemos mucho, que a veces Dios le muestra a una persona una inundación, algo fuerte, y tú ves que nunca ocurre, y tú dices, ven acá, pero él es un falso profeta. No, lo que pasa es que a veces cosas así de agua, muchas cosas, a veces Dios habla simbólico. Exacto, eso te iba a decir, que Dios habla muy, muy simbólico. La gente que soñamos sabemos eso, porque en los sueños generalmente Dios habla con simbología. Amén. Que luego él mismo te da la interpretación. Amén. Gloria a Dios. Entonces despídete del público. Gloria a Dios, ¿no? Que Dios les bendiga a todos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, estar con mi hermana Natividad. Gloria a Dios. Que Dios lo continúe bendiciendo y esperamos que sea de provecho todo esto que se ha hablado aquí para edificación de la iglesia y de los hermanos. Tú te pueden seguir en Facebook. Amén. Como Evangelista Ramón Fuentes. Este es mi hermano, que es evangelista, tiene el don de profecía y el Señor está obrando maravillosamente en su vida y se va a levantar un ministerio que ustedes lo verán en algún momento. Vamos a orar entonces para despedirnos. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las personas que ha llegado hasta este punto, Padre Celestial. Sé tú con ellos, acompañándoles, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Dios mío, derramando sobre ellos todos los dones, Señor, que ellos han estado pidiendo, Padre Celestial, y que puedan, Señor, aprender a escuchar tu voz, que te busque profundamente, que te busquen en intimidad, Padre. Te pedimos para que sigas levantando profetas, Señor, para que sigas enviando obreros, Padre, a la mies, que sean obreros de los diferentes ministerios, Señor, más profetas, más evangelistas, más maestros, Señor, que están haciendo mucha falta en el pueblo, Padre Celestial.
Celestial. Padre. Te pedimos por los profetas que ya están, Señor, para que Padre, los te falsos, Padre, presentamos, puedan Dios. convertirse, Padre, de su En el camino nombre de equivocado, Jesús. y los que están haciendo la obra sean fortalecidos y gloria, llenos de tu Dios. presencia cada día de sus vidas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, esto ha sido todo. Esto es Plumas Sabias. Si este contenido te ha gustado y te ha parecido de edificación, por favor compártelo. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén contigo siempre. Dios te bendiga. Amén.